Bueno, cada año Participación Ciudadana nos tiene acostumbrados a hacer un balance, un análisis, evaluación de lo que ha sido el año y una perspectiva de cara al próximo año. Pues ayer, en un documento que presentó ante la opinión pública y una rueda de prensa que realizó, esta organización de la sociedad civil presentó desde su punto de vista los principales problemas que ha tenido el país durante este año 2017 y algunos aspectos en lo que entiende que se puede decir que la sociedad dominicana va avanzando, que la sociedad dominicana va caminando. El análisis de esta organización destaca que este año se caracterizó fundamentalmente por el destape de la corrupción, por todos los escándalos de corrupción que ha habido, que se ha desarrollado durante el actual periodo de gobierno y otros periodos de gobierno, y sobre todo el escándalo de corrupción de la Odebrecht. Hace un análisis de todo el tema de la impunidad, de la respuesta que ha habido desde la justicia frente a este problema de corrupción y otros problemas de corrupción en el país, y sobre todo destaca lo que muchos sectores han estado indicando, y es cómo tenemos primero una justicia que no ha sido capaz de enfrentar como se requiere los casos de corrupción, de que ha imperado un régimen de impunidad en el país, que nada indica que a lo largo del año 2017 esto haya cambiado. Más bien, desde la perspectiva de Participación Ciudadana, se profundizan las acciones por parte del Estado Dominicano que permiten consolidar lamentablemente ese régimen de impunidad en el país. Bueno, y habla de los otros casos de corrupción que hemos tenido y que se han destapado a lo largo de este año 2017, el caso de los Tres Brazos, los terrenos vendidos en esta comunidad, la situación del CEA y sobre todo la situación que se generó a partir de la muerte de 3 personas en San Pedro de Macorís. Y bueno, y cómo esto destapó toda una situación que ya se hablaba, de la que ya se hablaba en el país, y es de la manera fraudulenta en que terrenos del CEA han estado siendo vendidos o distribuidos. Eso entre otros casos. Y claro, Participación Ciudadana hace énfasis en que sí ha habido y hay un punto de avance a lo largo de este año, tiene que ver con el movimiento Marcha Verde y la presión y la movilización de la ciudadanía en las dimensiones y con una magnitud que nunca antes habíamos tenido en la República Dominicana de movilización y de presión ciudadana frente a un tema que está preocupando a la sociedad, en este caso el tema de la corrupción. Y eso ha sido una buena noticia a lo largo de este año 2017, destaca Participación Ciudadana y destaca el compromiso que existe por parte de las organizaciones sociales y de los ciudadanos en términos generales de mantener esta lucha contra la impunidad en nuestro país. Sí. Lo cierto es que esto no tiene forma de ser rebatido, este informe de Participación Ciudadana, porque los hechos están ahí. No hay un gobierno ahora mismo en el planeta Tierra con tantos casos de corrupción recientes, abiertos y sin sanción. Eso no existe. Nosotros tenemos el país con más corrupción de este planeta. ¿Cuánto duele decirlo? Pero ¿cómo decir otra cosa si esa es la verdad? Ustedes ven, por ejemplo, el caso de Odebrecht estalló en diciembre del 2016, es decir, es un caso de este año. CORDE, CEA, y el CEA no solamente con la tragedia de San Pedro de Macorís generada por la corrupción, con 3 muertes, sino también con la venta, señores,
de 1,5 millones de metros cuadrados en Boca Chica a Eladio Martínez, dirigente del PLD. ¿A qué precio el metro cuadrado de Boca Chica? A 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado. Señores, a medio plátano. Los plátanos están a 25 pesos. Y a su dirigente Eladio Martínez, del partido, el CEA le vendió 1,5 millones de metros cuadrados en Boca Chica. Oiga, eso está denunciado, están los datos, están las pruebas. ¿Usted ha visto que hay alguna acción judicial? No, eso no importa. Nada. Absolutamente nada. Absoluta impunidad. A medio plátano el metro cuadrado en una playa, en un pueblo playero. Señores, es que no hay la más mínima preocupación. Que lo sepa todo el mundo. Bueno, ya ellos están acostumbrados. Todo el mundo sabe que es a 2 manos. Es a 2 manos tocando el piano al revés. Todo el mundo lo sabe. Ya ni eso les importa. Sí. Simplemente tienen impunidad. Con el caso de Odebrecht, fíjense ustedes, en 2 días consecutivos hubo 2 condenas importantes, una en Perú y otra en Colombia. En Colombia, al exministro de Transporte, Gabriel García Morales, 6 años de prisión. Es decir, ya Odebrecht tiene condenas a 6 años de prisión, pero con un compromiso. Le pusieron 6 años porque se comprometió a delatar a todos los demás funcionarios que estaban. Por eso es que aquí no se puede avanzar. Es por eso. Porque al que lo condenan dice, pero espérate a mí. Yo hablo. Entonces, entonces le dicen, bueno, en lugar de 20 te van a poner 6, ahora tú tienes que decir todo. Y el tipo se hizo un acuerdo de decirlo todo y le pusieron 6 años. Pero aquí es lo contrario. Aquí es eso por sobornos de Odebrecht. Sí. En Perú ya condenaron también a 6 años por coincidencia. No, tú estás hablando del caso de Ecuador. Perdón, de Ecuador. De Jorge Ecuador. Glass, claro, a Jorge Glass, que es ahora mismo el vicepresidente de la República. Ajá. Todavía es vicepresidente de la República. Y en Perú está tambaleándose el presidente Kuczynski. Que ya la oposición pidió la renuncia del presidente. Entonces, fíjense ustedes cómo el caso de Odebrecht, que es un caso muy claro, porque ningún país tuvo que hacer gran esfuerzo. El esfuerzo lo hizo el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, que lo investigó todo y le dio los datos a todos los países, ¿verdad? Ahora, obviamente, en cada país el Ministerio Público tiene una tarea que hacer. Bueno, allá la hicieron. En Perú la hicieron, en Colombia la hicieron, en Ecuador la hicieron. Para poner estos 3 casos donde hay un vicepresidente en ejercicio preso, está preso. Eso no es que de vuelta para aquí, vuelta para allá y mareo. No, está preso. Está ya condenado a 6 años de prisión. Un exministro en Colombia, condenado a 6 años, preso. Porque no es preso como aquí, que es andando en la calle. No, en la cárcel, en el calabozo. Y el presidente de Perú está en la cuerda floja. Yeah. Todo eso es Odebrecht, ¿eh? Claro. No es ninguna otra cosa, es Odebrecht. Los sobornos que pagó Odebrecht para que le dieran obras públicas, lo que hizo aquí. Y en ninguno de esos países, perdón, tenían el departamento de sobornos en el país. Aquí sí lo teníamos. Sí, que es otra de las cosas que se ha destacado. Pero los contratos, los sobornos se pagaron para que se aprobaran los contratos. Y han acusado a 5 o 6 congresistas. Hoy con 5 o 6 votos se aprueban los contratos en el Congreso. Sí, y algunos. Entonces, pero no hay uno preso.
Y entonces, el procurador anuncia que está interesado en unas 100 personas más, aparte de los que ya han sido imputados. Ajá. Pero los que han sido imputados, ¿cuántos son? 11, 12. 14. 14. Los 14 que han sido imputados están todos disfrutando de libertad. Ajá. No hay uno solo preso. Y la juez Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia dijo que ese expediente que sometió la Procuraduría está alimentado apenas por especulaciones, por comentarios, por suposiciones, que no tiene pruebas. Las pruebas son difíciles de conseguir. Bueno, en Colombia consiguieron las que condenaron al exministro García Morales. ¿En Ecuador han sido difíciles de conseguir? No, la consiguieron para condenar al vicepresidente actual. Y en cada lugar hay muchísimos presos. En Panamá hay presos, en Perú hay presos, expresidentes, en fin. En el único lugar donde no se ha podido presentar prueba de nada es aquí. Obviamente, así como no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor investigador que el que no quiere encontrar pruebas. A sabiendas de que si encuentra una piedra, el hilo va a llevar al carretel, donde están los peces más gordos. Y mira que ya hay imputados peces gordos. Imputados. Pero sanción, ninguna. No, hasta ahora ninguna. Y si no han podido tener presos a los primeros 14, ¿ustedes creen qué va a pasar con los 100 más? Bueno, ¿será para que 2 o 3 chivitos sean los que vayan a la cárcel para que la gente se tranquilice? Como ha pasado lamentablemente con otros casos de corrupción, y recordemos la situación que se dio en el país con la OISOE y toda la red de mafiosos que operaba en esa institución y que les cobraba peaje, multa, extorsionaba a ingenieros y arquitectos que estaban vinculados a la construcción de escuelas en el país. Mira, tú que hablas del caso de Colombia y cómo las negociaciones de la justicia con algunos de los imputados ha permitido que estos procesos de negociación para que estos imputados hablen. Y esa es una gran diferencia con el caso dominicano, Uchi, porque ahí, por ejemplo, en estos países, no solo en Colombia, sino en otros países de la región, ha pasado también en Guatemala, cuando un imputado dice, yo tengo información, yo puedo hablar, ¿qué ha hecho la justicia en esos países? Ah, sí, pues venga, siéntese, vamos a negociar y hable. Aquí, si un imputado dice, yo tengo información, yo puedo hablar, se arma el juidero en la justicia. Ay, no, suelten ese hombre, mándenlo para su casa, cuidado si ese hombre habla. Y entonces desaprovechamos ese mecanismo que se denomina delación premiada, que es la posibilidad de que estos imputados o encartados puedan hablar. Y de esos 14 que están ahí, hay dos que operaron, que tenían prácticamente la coordinación de todo el proceso fraudulento y que eran los medios, el mecanismo que tenía la Odebrecht para llegar con soborno a muchísimas otras gente. Y uno se pregunta, ¿y por qué con esos dos no se ha estado negociando, no se ha sentado para que den información que permitan sustentar un expediente de calidad cuando se presente ahora en febrero, que es que el Ministerio Público tiene que presentar ese expediente? Por lo menos no ha salido a la luz pública que ese proceso de diálogo, de negociación con estos imputados se está haciendo. ¿Y qué pasa? Bueno, que tenemos el riesgo, el peligro de que, al igual que aconteció con el expediente que llevó el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, para solicitar medidas de coerción, estemos ante la presentación de un expediente no muy bien sustentado en esta fase del proceso, que es la fase
definitoria, porque ahora estamos hablando, a partir de febrero, que el Ministerio Público tiene que solicitar a un juez de la instrucción si estos juicios tienen méritos suficientes, o estos casos más bien, tienen méritos suficientes como para irse a un juicio de fondo, porque todavía no estamos hablando de que el caso va a ir a un juicio de fondo. Eso tiene que ser determinado por la justicia dominicana, por un juez que va a conocer de estas solicitudes que haga el Ministerio Público. Y eso solo sería distinto a como ha sido hasta este momento, porque recordemos que hay mucha manera de que los casos de corrupción caigan, o expedientes flojos, o jueces que más bien prefieren proteger y amparar la corrupción a los distintos niveles, y se corre ese riesgo. Y la única manera de que eso no pase es que continúe el ejercicio y la presión ciudadana demandando que una justicia operando con independencia pueda conocer de estos casos. Y estamos hablando del caso de Odebrecht, hemos puesto de ejemplo otros casos. Participación Ciudadana ayer en su informe destaca casos como el de la OPREC, de Andino Peña, que está ahí, que aconteció y fue sacado a la luz pública este año por los medios de comunicación. Está el caso de ONSA también, que es un caso de corrupción que implicó el asesinato de un abogado, de un profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es decir, son distintos casos de corrupción. Al mismo tiempo, a nivel internacional, en todos los indicadores, la República Dominicana aparece como un país con altos niveles de percepción de corrupción, y ahí está el índice de competitividad global o el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Y todo esto lo que indica es que ahora llegó el momento definitivo para que en la República Dominicana se den los pasos que tienen que darse para enfrentar definitivamente un flagelo como el de la corrupción, que ha estado operando en nuestro país a lo largo de nuestra historia política sin que haya respuesta alguna o decisión alguna de investigar a los responsables y mucho menos de sancionarlos. Y entendemos que lo de Odebrecht es el caso emblemático para enfrentar la corrupción, y están los otros casos, y la justicia no puede operar como lo ha hecho hasta ahora frente a ellos. Esa es la realidad. Señores, para que ustedes sepan cómo andan las cosas en este país, voy a dar un detalle de la ley especial que se hicieron los legisladores riferos para los impuestos de los juegos de azar, los impuestos privilegiados de los negocios de juegos de azar, que pagan menos impuestos que los negocios productivos, pagan menos impuestos que los negocios que producen, que crean riqueza. Estos que lo que hacen es esquilmar a la gente. Yo no entiendo cómo todavía la gente pone su dinero cuando sus posibilidades de 100 números son 3. Es decir, que tienen 97 de perder y ponen su dinero ahí. Pero lo ponen, los esquilman, los engañan, los estafan, les sacan el dinero de los bolsillos. Bueno, pues para esos negocios los impuestos son menos que para los negocios que crean riqueza. Cuando regresemos les voy a dar el detalle. Regresamos en un